¿Cómo le va? Muy buenos días, tal como fue anunciado. Nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con Máximo Olaurre, director de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, a quien le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. ¿Cómo le va? Muy bien, es un gusto estar contigo, Nicolás, y con la audiencia de Canal 4. Te tengo que hacer una corrección. Director de Transporte. Exactamente. Director de Transporte, lo anoté mal. ¿No es raro pasar de ser director de movilidad de la Intendencia de Maldonado a dirigir el transporte aquí en la capital del país? Me imagino que es un cambio bastante grande. Es un cambio, pero a su vez yo estuve ya 15 años acá en Montevideo también ocupándome de esto, desde el 90 hasta el 2005, con un equipo de trabajo que había en la Intendencia. Obviamente son realidades muy distintas. Fue un cambio cuando me fui de Montevideo para Maldonado, aprendí muchas cosas de Maldonado y va a ser un cambio acá también, no solo por la realidad de Maldonado, sino porque en estos 10 años que no estuve, los cambios que se han producido en Montevideo han sido muy importantes, muy fuertes y de alguna forma hay que empezar de nuevo. Y debe ser otra responsabilidad, ya que, por ejemplo, cuando sube el boleto de Montevideo, los focos se dirigen automáticamente hacia su persona. Forma parte de la tarea. Algo que quizás en Maldonado por lo menos no trascendía a nivel nacional. Sí. ¿Cuándo se va a saber el monto definitivo del ajuste del boleto aquí en la capital? A ver, al 31 de agosto vamos a saber algunos aspectos de la economía general. Y después el otro aspecto que incide es el nuevo convenio salarial que se está discutiendo en el Ministerio de Trabajo, y ahí, hasta que no se acuerde, no vamos a tener cifras definitivas de cómo incide eso en la tarifa. Por lo tanto, yo me imagino que en los primeros días de septiembre estaremos en condiciones de establecer definitivamente la incidencia de todos los factores que inciden en la tarifa. ¿Y la fecha del aumento? El vencimiento del actual convenio salarial que existe en el sector es el 31 de agosto de este año. Por lo tanto, a partir del 1 de septiembre debería regir el próximo convenio. Pero normalmente sucede que al acuerdo definitivo se llega unos días después. O sea que el incremento del precio del boleto no es el 1 de septiembre, el 1 de septiembre, sino que seguramente sea algunos días después. No lo tenemos establecido. O sea, se sabe que va a ser en septiembre, pero no la fecha. No sabemos la fecha. No sabemos la fecha ni el monto del aumento, ¿no? Ahora, ¿se puede decir seguro que el aumento no va a ser superior a los 2 pesos? Yo no me animo a asegurar nada. En este momento no lo sé, porque no sé el tenor de las negociaciones que se están estableciendo. No hemos hecho las cuentas con respecto a cómo inciden cada uno de los factores en la tarifa. Lo que sí le puedo asegurar es que el cálculo tarifario que hacemos responde a los datos subjetivos de variación de la economía en general. El IPC, la inflación, el dólar, los montos salariales, la cantidad de boletos que se venden incide. Nosotros estamos registrando una leve disminución de los boletos vendidos en el año 2014 a los últimos 12 meses que vamos a tener ahora en agosto. Eso también va a tener una incidencia. Ahí hay factores de distinto tipo, factores laborales, factores hasta lo que anuncia Nubel Cisneros incide en cuántos boletos se venden, y todo eso hay que tenerlo en cuenta y obtener un resultado final. Claro, lo que pasa es que alguien podría decir, bueno, si el incremento del precio del boleto está de alguna manera, un factor que ya se había mencionado, la baja en la venta, cuanto más suba, menos atractivo es para que la gente... Esa es una de las dificultades. Ahí tenemos esfuerzos que... Es como un círculo vicioso en realidad. Sí, es cierto. Pero ahí hay que decir, hay que recordar que el Estado Nacional y la Intendencia en particular y otros organismos están haciendo un esfuerzo muy grande desde hace ya varios años para contener ese efecto perverso que tiene la baja en la venta de boletos en el precio del propio boleto. Los subsidios que se han mencionado en diversas oportunidades, el subsidio del gasoil, el subsidio tarifario, esa inversión que hace el conjunto de la sociedad en los estudiantes para que puedan continuar con sus estudios sin que el transporte sea un obstáculo, forman parte de una política general que tiende a favorecer el sistema de transporte público y a mantener contenidos sus costos generales.
Ahora acá, ¿cuánto aumenta el salario de los trabajadores? Porque yo estaba repasando que la última suba fue en febrero de este año, Sí. en medio de la campaña electoral. A partir del 1 de marzo. Y ahí se mencionó que era por una menor venta de boletos y, bueno, por el tema también de los aumentos salariales. Exacto. Es la cuarta suba en 18 meses. Sí, desde hace muchos años, antes del 2005, cuando yo también participaba de la Dirección de Tránsito y Transporte, ya en esa época los aumentos salariales eran cada 6 meses. Y son desde aquella época al 1 de marzo y al 1 de septiembre. Y entonces la revisión del precio del boleto va a estar atada de alguna manera, cada 6 meses vamos a estar... De alguna forma está ligada a ese factor que es uno de los factores que incide fuertemente en el precio. No se va a poder cumplir con aquello que, claro, no es en esta administración, ¿no? Fue en la pasada que se decía el incremento del precio del boleto va a ser una vez por año. Sí, nosotros no tenemos esa visión. Nos parece que, primero, el boleto depende de muchos factores y no depende solamente de una voluntad que uno pueda tener. A ver, a nadie le gusta aumentar el boleto, es una tarea, como usted decía, antipática, pero también hay que preservar al sistema, hay que mantenerlo en funcionamiento, hay que estar muy atento a que esté en condiciones adecuadas de cumplir con los servicios y por lo tanto, si usted no procesa en tiempo los aumentos necesarios, los aumentos que derivan de la economía en general, necesariamente tiene que recurrir a otra fuente de ingresos para sostener ese sistema de transporte. Ahí hay decisiones políticas que son muy respetables, pero nosotros no estamos en condiciones de asegurar que hoy podamos, desde el presupuesto municipal o desde las contribuciones que eventualmente hace el gobierno nacional, que podamos asegurar una estrategia de ese tipo. O sea que va a haber que acostumbrarse cada 6 meses, seguramente el precio del boleto esté operando al alza. Yo diría que es lo más sano pensar que eso es lo que va a suceder. ¿Y es justo que cada vez que haya aumento de salario para los trabajadores termine pagando el usuario? Todos los trabajadores... No en todos los artículos que uno consume el incremento salarial está vinculado a un aumento en el precio. Sí, pero en toda la economía los salarios inciden de una forma o de otra. Es posible que en otros sectores de la economía haya otros mecanismos para solventar parcialmente los aumentos salariales, pero en general es un factor que está presente siempre en los precios finales de cualquier producto. El intendente de Martínez hablaba en las últimas horas de un problema estructural que hay que resolver. Bueno, ahí entramos en otros temas, ya no es el precio del boleto. Es parte del problema. Sí, claro. El sistema de transporte de Montevideo tiene varios problemas. En primer lugar, en general, en muchas líneas de transporte hay una lentitud muy grande, por distintas razones, entre otras cosas por el incremento del tránsito en la ciudad. Tenemos dificultades que se han tratado de facilitar, pero todavía hay que seguir trabajando en eso, en cuanto a la facilitación del uso de todos los medios de transporte. Es decir, si yo tengo que armar mi propio viaje para ir de un punto de la ciudad a otro, tengo que poder disponer de los medios necesarios para poder hacer ese armado del viaje. Acá se hicieron ya algunas tentativas. Ya antes del 2005 se había instituido el boleto Montevideo, después se transformó en el boleto de 2 horas, el boleto de 1 hora, y hay que seguir trabajando para que yo, pasajero, me pueda armar mi propio viaje en las condiciones de mayor efectividad en el tiempo y en el costo. Hay que facilitar la circulación del transporte público. Hoy el transporte público en muchos lugares está todavía aprisionado en un crecimiento, yo diría, explosivo del tránsito de vehículos en el conjunto de la ciudad y por lo tanto sufre las consecuencias que puede sufrir cualquier conductor de un auto particular. Se enlentece, tiene dificultades, se hace más difícil conducir los vehículos en esas condiciones y por lo tanto se producen mayores lentitudes que la efectividad del propio ómnibus. Hay que segregar en el transporte público del tránsito común y corriente, hay que favorecer el transporte público. Con vehículos particulares solamente no se resuelve la movilidad de la ciudadanía y la forma más efectiva
que además está practicando en América Latina y en el resto del mundo, es que el transporte público pueda contar con sus propios espacios de circulación. Y por lo tanto hay que priorizarlo en las vías de tránsito, en los mecanismos de señalización, en a veces la adaptación de la red vial a las necesidades del transporte público. ¿Y cuándo se empieza con eso? Bueno, acá ya se empezó. El corredor Garzón y el corredor General Flores y algunas otras cosas que se están haciendo en Belloni son parte de ese esfuerzo, bueno, que es un esfuerzo que lleva mucho tiempo. Intentos fallidos. Yo diría que tiene algunas cosas que hay que ajustar, algunas cosas importantes que hay que ajustar. En primer lugar, quiero decir sobre el corredor Garzón, que es una de las obras más importantes que ha hecho la ciudad de Montevideo en las últimas décadas. Allí no solo se hizo ese intento de segregar al sistema de transporte y darle facilidades para su circulación, se embelleció la zona, se arreglaron los desagües pluviales, ahí se generó una modernización de la ciudad en una amplia zona de su territorio. Hay elementos de funcionamiento que hay que ajustar. Yo creo que acá el tema principal sobre el que hay que trabajar es que un corredor de transporte público es una estructura que debe priorizar fuertemente el sistema de transporte. Yo creo que esa era la intención inicial que había cuando se planteó esta obra y por alguna razón después lentamente se fue transformando. Se transformó en una gran avenida, en una linda avenida, pero que tiene muchas dificultades de circulación para los ómnibus y hasta los privados. Y bueno, la conversación fue derivando y terminamos en el corredor de Garzón, pero ¿ya tienen establecido cuándo instrumentar las primeras modificaciones? Miren, nosotros estamos en este momento con todos los servicios que están a cargo de tránsito y de transporte, haciendo un estudio y una revisión del funcionamiento actual del corredor Garzón. Yo le puedo adelantar ya algunas cosas que son muy claras. No se puede hacer un corredor Garzón, o no se puede hacer un corredor en general en el que entren algunos ómnibus y otros queden afuera. No se puede establecer un corredor donde haya usuarios que tienen un refugio para esperar el ómnibus y haya otros usuarios que tienen que esperar el ómnibus a la intemperie. Por lo tanto, esa es una de las primeras medidas que hay que tomar. Hay que acordar con todas las empresas, con todas las líneas que circulan por allí y con los vecinos, la incorporación de todos los ómnibus que circulan en Garzón al corredor. No se va a dar aquello de que los del transporte urbano circulen por el corredor y los del transporte interurbano, suburbano, por afuera del corredor. Los usuarios son todos ciudadanos y por lo tanto tienen que tener un tratamiento igualitario. Allí se montó una estructura que está en general bien hecha para los corredores, pero los que quedaron fuera del corredor, los ómnibus suburbanos, no tienen la misma estructura. Por lo tanto, ahí hay un principio de diferencia hecha con usuarios de sistemas de transporte distintos que no corresponden, es un error. Después hay un tema con los semáforos, es decir, los semáforos en la intención de agilizar la circulación genérica no priorizan. Y entonces usted tiene en todos los cruces donde hay semaforización esperas adecuadas a cómo se instaló el sistema de semáforo, pero que son entorpecedoras de la circulación del transporte y de los privados. Entonces allí habrá que hacer una modificación en el sistema semafórico a los efectos de que el transporte tenga los menores obstáculos posibles y los demás vehículos que circulan por esa zona habrá que construir adaptaciones que son necesarias para que puedan circular ágilmente, pero teniendo claro que no son los transportes prioritarios. Bien, usted mencionaba de alguna manera los problemas estructurales a los cuales hacía referencia en su frase Daniel Martínez.
Le quiero consultar, dentro de las principales quejas que ustedes reciben de los usuarios de Montevideo acerca del sistema de transporte, ¿cuáles son las que primero le vienen a la cabeza? Miren, las principales quejas que resultan de las estadísticas y de las encuestas que se hacen en Montevideo tienen que ver con la lentitud, tienen que ver con el tiempo que se demora en el sistema de transporte, tienen que ver con la higiene de los ómnibus, tienen que ver con aspectos de convivencia dentro del ómnibus. Hay muchas quejas, por ejemplo, sobre el uso inadecuado de las radios por parte del personal del ómnibus. Y aparece una queja también por la imprevisibilidad de la llegada del ómnibus. No por el precio. El precio aparece, pero no es de las primeras preocupaciones. Aparece en séptimo u octavo lugar como preocupación de un sector importante de la población, pero no es de las primeras preocupaciones. O sea que... Esto ya, la pregunta es... La gente... ¿Usted considera que tenemos un boleto caro? Mire, el boleto es caro o es barato según como sea la economía en general. Hay sectores de la sociedad donde el precio del boleto es sensiblemente más barato, el precio del boleto es más barato que un auto particular, es más barato que una moto, pero hay sectores que tienen dificultades para pagar el precio del boleto y que de alguna forma hay que contemplarlo. Eso fue la base de una estructura que se hizo en los años 90, que fue la implantación de líneas locales, justamente en los sectores más alejados de la ciudad, donde supuestamente están ubicados sectores de la sociedad que tienen mayores dificultades económicas, con el objetivo de que pudieran acceder al sistema de transporte con facilidades. Y después, si es caro o es más barato, es un tema relativo. Yo creo que acá lo que el precio tiene influencia es en las opciones que hace el usuario. Si el precio del boleto me resulta dificultoso, busco opciones distintas. Por lo tanto, el precio del boleto es un elemento más de competencia en cuanto a las modalidades de transporte que en cuanto a la dificultad real que genera. Ahora, lo que se infiere es que más allá de si la percepción de uno es si el boleto es caro o barato, para la gente lo principal, según lo que ustedes reciben, no es la preocupación por el precio, sino por el funcionamiento. Mire, yo se lo sintetizo en una frase que podría abarcar las opiniones de la gente, y es: no importa tanto lo que cueste, sino que funcione bien. Y entonces nosotros tenemos que apuntar sobre las dos cosas. Cuidar el precio del boleto, pero fundamentalmente los esfuerzos tienen que estar centrados en que funcione adecuadamente. Retomando un poco la idea de los corredores, ¿quiénes van a gestionar las líneas del BTR que se anunció por parte del intendente en campaña? ¿Ya está decidido si van a ser las mismas cooperativas actuales, si va a haber un llamado abierto? Nosotros en principio creemos que en el sistema empresarial hay una experiencia, más allá de las dificultades que también existen, que no se puede tirar por la borda. En algunos otros países se han ensayado a partir de sistemas más complejos, más caóticos de alguna forma, la entrada de empresas de otra naturaleza, mayores, con mayor elemento de gestión. Nosotros no tenemos pensado, en primer lugar, no es un tema que nos vayamos a plantear antes de que tengamos diseñado un sistema de líneas nuevas. Pero cuando nos planteemos, seguramente vamos a arrancar considerando la situación empresarial actual, donde yo creo que, a pesar de las dificultades, hay una amplia historia y una amplia experiencia de conocimiento. ¿Le gusta cada tanto subirse un ómnibus para ver cómo funciona? Yo viajo en ómnibus. ¿Siempre? No siempre, pero viajo en ómnibus, regularmente. O sea que va a tener de primera mano las dificultades y las mejoras. Esperemos que lleguen. Tengo que dar el ejemplo, si no, no puedo plantearme otra cosa. Bien, ya sobre el final, ¿cómo se viene el operativo para la Noche de la Nostalgia? Mire, en general yo no estoy participando del operativo porque está mi colega, el director de tránsito. Sé que están haciendo un gran esfuerzo de coordinación y yo quiero sumarme a ese esfuerzo planteándole a la ciudadanía que tenemos un compromiso, las instituciones y los ciudadanos todos, en mantener esa tradición de que la Noche de las Nostalgias
sea una noche sin dramas, una noche de festejo, una noche de fiesta, que es lo que queremos todos. Y el objetivo es a que todas las noches de todo el año sean la noche de la nostalgia. O sea, el paso que tenemos que dar posteriormente es transformar esa sensibilidad que tenemos en nuestra sociedad, que ha permitido que durante varios años ese día no tengamos muertos y no tengamos grandes accidentes. Esa sensibilidad la tenemos que aplicar todos los días del año. Máximo Oliaurre, le agradecemos, director de Transporte de la Intendencia de Montevideo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Nicolás, yo te agradezco a ti, estoy a total disposición. Vamos a seguir conversando porque este tema da para... ¿Sabes la cantidad de preguntas y temas que me quedó por abordar? Vamos a tener que seguir trabajando en conjunto. La prensa en todos estos temas juega un papel sumamente importante y nosotros creemos que tiene los elementos necesarios para asumir la responsabilidad de acompañar los procesos que son necesarios en la sociedad. Le agradecemos por su presencia aquí en Tele Buen Día. Muy bien. La pausa y seguimos con mucho más información.